Buenos días, estamos una vez más desde la Iglesia Cristiana Misericordia, Pucallpa, y estamos contentos de estar y de tener un día más y estar juntos en la presencia de Dios para poder compartir con ustedes verdades básicas, verdades fundamentales que nos ayudan en nuestro crecimiento, en nuestra comunión con Dios. En esta oportunidad, el tema que vamos a tocar es relacionado con la Biblia. Para muchos es un libro viejo, para muchos es un libro aburrido, para muchos es un libro terrorífico. Lo primero que piensan de la Biblia es apocalipsis, profecías, terror, destrucción, pero nada más equivocado, ¿verdad? Nada más cierto. Entonces, en este día yo quiero que ustedes, ahí desde la comodidad de sus hogares, puedan tener la Biblia a la mano, porque vamos a estar mencionando versículos y vamos a estar mencionando cosas de las cuales la Biblia nos habla. La Biblia para muchos es un libro oculto, difícil de entender, pero vamos a ver en este día de que nada es más cierto. Bien, hemos estado compartiendo sobre el amor de Dios, sobre el perdón de pecados, sobre la salvación que vino a traernos Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario y derramando en ella su sangre para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y en esta oportunidad queremos compartir el cuarto tema relacionado con la Biblia, y a través de ella vamos a aprender un poco porque en el transcurso del tiempo iremos compartiendo más. Vamos a ver un poquito qué es la Biblia, quién la escribió, cómo apareció, cómo está dividido, y un poco qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos dice a nosotros. Por lo tanto, es necesario que conozcamos lo que la Biblia nos dice y aprendamos así lo que es caminar con Dios en esta vida nueva que Él nos ha dado. ¿Ok? Bien. La primera pregunta que tendríamos que hacer es la que muchos dicen: ¿la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? ¿La Biblia es inspirada por Dios o no? ¿Tiene errores o no? Muchas personas que son detractores del cristianismo y de la palabra de Dios dicen que la Biblia está llena de errores o que la Biblia no es inspirada por Dios del todo, porque también hay cosas que el hombre ha agregado. La pregunta sería, pues indíquenos entonces qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios, y jamás lo podrán hacer. De manera que la palabra de Dios, tal como lo tenemos ahora, ¿es inspirada por Dios? 100% sí, completamente. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es un libro, es inspirada por Dios. ¿Quién es su autor? Obvio, es Dios. Según la Biblia, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, si tienes tu Biblia, por favor, ábrelo con nosotros, dice: toda la escritura, toda la palabra de Dios es útil. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Toda la escritura es inspirada por Dios? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Dice la Biblia, a fin de instruir, a fin de que el hombre sea perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿es útil la palabra de Dios? ¿Es útil? Claro, claro que sí. ¿Nos ayuda? Claro que sí. ¿Nos instruye, nos enseña, nos da esperanza, etcétera? Sí, es la palabra de Dios que es eterna. ¿Cómo es que la Biblia apareció? Dice la Biblia que es inspirada. Dios inspiró a lo largo de los años a hombres para que ellos pudiesen escribir, siendo inspirado por Dios, libros que hoy en parte vamos a ver, y vemos que a través de cada libro que se va a encontrar, podemos encontrar y ver que está escrita por Dios, está inspirada por Dios, y siempre habla de Dios, de la historia, y el tema central de toda la escritura vendría a ser Jesucristo. Nadie más que Jesucristo, ¿correcto? Entonces, en ella encontraremos respuesta a muchas interrogantes también. Alimentará nuestro corazón también. Recordemos,
inspirada por Dios, significa que acá encontramos toda la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Dice Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y en otro texto de Mateo dice toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hacemos bien en leer la palabra de Dios porque es alimento para nuestra vida y ella nos da crecimiento y la fortaleza que necesitamos. ¿Cuándo se imprimió por primera vez la Biblia? Fue en el año de 1456. ¿En cuántos idiomas se ha traducido la Biblia hasta el día de hoy? En más de 3000 idiomas ha sido traducido la Biblia, más que cualquier otro libro que exista en la tierra. ¿De acuerdo? De todas las profecías bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿cuántas se han cumplido? Ya se cumplieron básicamente casi todas las profecías de la Biblia. ¿Cuántas profecías faltan cumplirse? Muy pocas, muy pocas. Bien, pero sin embargo, parece como que el reloj profético de Dios se ha parado y desde ese punto hasta la fecha no se han básicamente cumplido muchas profecías, pero el reloj profético de Dios al final va a empezar a funcionar. ¿Cuándo? Cuando se dé un evento que hoy estamos esperando, que se conoce como el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Cuando el rapto y arrebatamiento de la iglesia se dé y la iglesia sea sacada junto con el Espíritu Santo de la tierra, se darán inicio a todas las profecías concernientes al fin de los tiempos. Llámese la tribulación, gran tribulación, los juicios de Dios, la aparición del anticristo, después también la segunda venida de Jesús, el Armagedón, el milenio, después el juicio del gran trono blanco, y cielos nuevos y tierras nuevas, y la eternidad. Ese es el programa de Dios relacionado con la Biblia. Pero recordemos, se dará inicio a las profecías relacionadas con el fin de los tiempos cuando la iglesia sea raptada o llevada a la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿De quién nos habla? Hemos dicho básicamente de Jesús. ¿Ok? Sin embargo, en la Biblia podemos encontrar quién es Dios, cómo es Dios. Podemos encontrar todo lo relacionado con Jesucristo. Podemos encontrar lo relacionado con el Espíritu Santo, con el hombre, con el pecado, con la salvación, de cómo se dio la salvación al hombre, cómo fue desde el principio el perdón de pecados, en fin. Podemos encontrar también temas sobre arrepentimiento, salvación, sobre la gracia, la fe, la iglesia, la muerte, la resurrección de los cristianos, con respecto al infierno, acerca del cielo y de eventos futuros, ¿verdad? Pero también encontramos en la Biblia cosas y temas básicas sobre los cuales nosotros debemos andar y caminar. Nos enseña cómo enfrentar la tentación, cómo debe ser nuestra conducta como cristianos. Nos va a hablar de qué ha pasado con nosotros en el bautismo. Nos habla también de la iglesia, qué es la iglesia, quiénes están en la iglesia. Nos va a hablar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos va a hablar de la oración y cómo el cristiano debe orar sin cesar. Nos habla también de cómo debemos testificar y hablar de Jesucristo a otras personas. Nos habla de escudriñar las Escrituras y la vida que realmente vale la pena vivirla. ¿Correcto? Bien, seguimos. La Biblia empieza con el libro de Génesis y termina con el libro de Apocalipsis. La Biblia está dividida en dos grupos. Primero, el primer grupo, el Antiguo Testamento, y el otro grupo es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Jesús hasta los eventos del fin de los tiempos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos libros encontramos en el Antiguo Testamento? 39. Y en el Nuevo Testamento encontramos 27 libros. ¿Quién escribió la Biblia? Ok, la Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo más o menos entre 1400 a 1600 años. Y fueron escritos por diversas personas y muchas de ellas algunos ni se conocían y en diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes
tiempos, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de esto y de la separación de tiempo, distancia o desconocimiento del uno al otro, sin embargo, toda la Biblia es básicamente la mente de Dios, porque lo que encontramos en un autor lo encontramos en otro y no existe contradicción alguna ni error alguna. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice que las profecías nunca fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios los escribieron, dice la Biblia, que hablaron también siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que, si quisiéramos decir más exactamente, el autor intelectual de la Biblia es el Espíritu de Dios. Él inspiró a hombres para que estos hombres puedan escribir lo que el Espíritu Santo les susurraba. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, lo dijimos hace un rato, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que la Biblia, como la tenemos, es la palabra de Dios. ¿Ok? Es la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios, y si Dios es eterno, su palabra también es eterna. ¿De acuerdo? Por último, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia. Contener significa que una cosa es y otra cosa no lo es. En este caso, toda la Biblia, hemos leído acá, es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. El Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Es eterna? Sí. ¿Dios nos la ha dado para que la conozcamos y aprendamos más de Él? Sí, Dios nos las ha dado. Entonces, ¿qué podemos decir frente a todo esto? Que la única fuente de revelación de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué dice del hombre, qué dice de la eternidad, qué dice de cómo fue la creación, es la Biblia. No existe otra fuente, aparte de la Biblia, que nos hable exactamente de quién es y cómo es Dios. No lo hay. Por más que busquen donde busquen, no existirá. Recordemos, es la palabra de Dios y Dios no ha revelado su presencia, su autoridad, su divinidad, sus atributos, sino únicamente en su palabra, que es la palabra de Dios. No podemos quitar ni añadir nada de lo que está acá, porque Dios no nos autoriza. En el capítulo 22, versículos del 18 al 19 del libro de Apocalipsis, Dios nos da advertencias de no quitar ni añadir a lo que está escrito. Quitar significa básicamente decir que no es palabra de Dios, y añadir significa también que no está completa. ¿Correcto? Corremos el riesgo entonces de que al añadir o quitar o aumentar, podemos entonces correr el riesgo de condenarnos para la eternidad sin Cristo o ir al infierno, que es lo mismo. Bien, el tema principal, dijimos hace un rato, de la Biblia, ¿quién era? Es Jesucristo. El tema sobresaliente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es y siempre será Jesucristo. El Antiguo Testamento está llena de profecías también, ¿de acuerdo?, concernientes a Cristo. Y en el Nuevo Testamento encontramos que básicamente las profecías relacionadas con Jesús son cumplidas. Hay muchos y muchos textos en el Antiguo Testamento que se cumplieron con la venida de Jesús, desde el nacimiento hasta su muerte. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo es anunciado en el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo. También en ella nos habla de la muerte de Jesús, de la sepultura de Jesús, de su resurrección, de su ascenso, y también nos habla del regreso de Jesús cuando Él venga a la tierra. Y nos habla también de otros eventos que con el tiempo los iremos viendo. Finalmente, la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulos 21 y 22
todo lo relacionado con el cielo nuevo y tierras nuevas que Él ha preparado para los que le aman y le sirven. Bien, ¿de qué más nos habla la Biblia? La Biblia también nos habla de la historia de la humanidad, de cómo aparecieron los cielos y la tierra, cómo fue creado el hombre, ¿verdad? Cómo fue creado los cielos y la tierra, cómo fue creado el hombre, cómo fueron creados los astros, cómo fue creado los animales, las plantas, etc. Nos habla de la historia de la humanidad y nos habla también de la creación desde el principio hasta el final, la nueva creación que se ha de dar al final, la cual nos habla el libro de Apocalipsis. Bien, ¿cómo está dividida la Biblia? Hace un rato lo dijimos. Está dividida en dos segmentos, en dos grupos. El Antiguo Testamento, que consta de 39 libros. ¿Y qué encontramos en el Antiguo Testamento? Encontramos en primer lugar el Pentateuco, que consta de 5 libros, de Génesis hasta Deuteronomio. El otro grupo que encontramos en el Antiguo Testamento son los libros históricos, desde Josué hasta Esther, que nos hablan de la historia del pueblo de Israel. El Pentateuco es el libro de los inicios, es el libro de cómo Dios forma a la nación de Israel, nos habla de cómo liberta Dios a Israel de Egipto. También en Génesis nos habla de la caída del hombre, del pecado de Adán y Eva, de cómo son separados y cómo Dios sencillamente va a dar un método de redención para él y para los que se vengan más adelante, y que va a tener su culminación en Jesucristo como el Cordero de Dios. Existe otro grupo también que son los libros desde Job hasta Cantar de Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Van 3 grupos. El cuarto grupo, para poder ubicarnos bien, son los profetas mayores, que van desde el libro de Isaías hasta Daniel. ¿Cuál es? Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Son profetas mayores. ¿Por qué? Porque son los libros proféticos que tienen mayor cantidad de capítulos en comparación con los demás. El siguiente grupo y el último grupo del Antiguo Testamento son los libros o profetas menores, que constan de 12 libros pequeños, y va desde el libro de Oseas hasta el libro de Malaquías. Esto sería básicamente toda la división que habría y hay en el Antiguo Testamento. ¿De qué me habla Génesis? Hemos dicho, nos habla de qué? De la creación del mundo, la entrada del pecado al mundo, el diluvio y cómo comienza la nación de Israel. Desde Éxodo hasta Esther podríamos ver que nos habla de la historia de Israel, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta 400 años antes que aparezca Jesucristo, hasta antes del nacimiento de Jesús. ¿De acuerdo? Bien, los libros desde Job hasta Cantar de los Cantares dijimos que son libros que contienen una poesía maravillosa y un libro de sabiduría. Y en ella también encontramos a Jesús y a Dios básicamente. De Isaías hasta Malaquías vemos que son libros proféticos que contienen mensajes de Dios para Israel concerniente a aquellos tiempos, como también concernientes al futuro. ¿De acuerdo? Concerniente al presente y concerniente al futuro. Bien, después de eso tenemos nosotros el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también podemos subdividirlos en 5 grupos para entenderlo mejor. Lo que sería el Pentateuco, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos los Evangelios, que son 4. Van desde Mateo hasta Juan. El libro histórico para nosotros vendría a ser el libro de los Hechos, que me habla de la historia de la Iglesia. El tercer grupo serían las epístolas paulinas. Son cartas escritas por Pablo a las iglesias. Y son 13, que van desde el libro de Romanos hasta el libro de Filemón, que son cartas personales. ¿De acuerdo? El cuarto grupo serían las epístolas o cartas generales, que son básicamente escritas por otros autores, ¿no? Van desde Hebreos hasta Judas. Ahí encontramos a Santiago, encontramos a Pedro, encontramos a Judas, etc.
¿correcto? Son 8 libros, de Hebreos hasta Judas. Y por último, existe un libro final, que es un libro profético y que todos ya lo conocen, que es el libro de Apocalipsis. En conclusión, ¿qué contiene la Biblia? Contiene la mente de Dios, contiene el estado del hombre, contiene el camino de la salvación, nos habla de la condenación de los pecadores, como también de la vida nueva y eterna que Dios ha venido a darnos a través de Jesús. Toda la palabra de tapa a tapa es santa. Sus doctrinas, sus enseñanzas, sus mandamientos son santos. Sus preceptos son santos, ¿de acuerdo? Sus historias son verdaderas y las decisiones de Dios en ellas son inmutables. ¿Correcto? Entonces, esto contiene también este libro de Dios. De manera que haríamos bien en leerla. ¿Por qué? Porque esta nos va a hacer sabios, nos va a traer salvación y nos va a traer santidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más podemos encontrar en la Biblia? Encontramos luz para nuestras vidas, luz para poder caminar, alimento para que podamos sostenernos, nos va a traer consuelo en el desaliento, va a traer básicamente guía en este caminar hasta el final de nuestras vidas, va a ser una brújula que nos va a conducir por caminos y en direcciones correctas. También la Biblia, ¿qué es? ¿Qué encontramos? Que es como una espada para nosotros, para poder defendernos, para poder crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, es una guía desde que empezamos hasta el final para poder nosotros caminar siendo dirigidos a través de su palabra, conociendo la voluntad de Dios en ella. ¿Ok? Acá vamos a encontrar también cómo fue el paraíso y cómo se va a restablecer al final este paraíso, que no es otra cosa más que los cielos nuevos y las tierras nuevas. Nos va a hablar de verdades tales como el cielo, como el infierno. Y por último, volvemos a repetir, el tema central es Jesucristo y nadie más, y al final nos va a hablar de la gloria de Dios. Por eso recomendamos, léanla frecuentemente y háganlo en constante oración. El Nuevo Testamento entonces confirma lo dicho por el Antiguo Testamento en relación con Jesús. ¿De acuerdo? ¿Nos ayuda la Biblia en algo el conocerla? Sí. Dice el Salmo capítulo 3, versículos 6 y 9, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellas, por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nos ayuda a conocer a Dios, de su poder, de su amor, de cómo hizo las cosas. Sí, nos ayuda y nos hace entender y pone fe en nuestras vidas. ¿Quieres ser limpio y caminar delante de Dios sin mancha ni arruga? La palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Podemos caminar agradando a Dios? Sí. ¿Cómo? Obedeciéndola en todo. Se dice, así será mi palabra que no sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando Dios te dice algo a través de tu palabra, de su palabra, créela, porque Dios lo ha dado para que lo creas y para que lo que Él dice acá se haga efectiva en tu vida. Dios quiere cumplir su palabra a través de ti. ¿Qué necesitamos? Creer que Dios nos ha dado su palabra para que le creamos y a través de ella Dios se mueva y se manifieste, ¿verdad? Dice también en Juan capítulo 8 versículos 31 y 32, dice que Jesús un día le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿no?, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. De manera que leer la Biblia trae ¿qué cosa? Fe y también trae libertad. La palabra de Dios dice que la verdad nos va a hacer libres. Libres de tanta cosa, tanta enseñanza, tanta filosofía,
tanta mentira que el diablo ha esparcido a través del mundo. Y la Biblia nos dice que Él nos hará libres de todo esto, y la Biblia nos revela la salvación a través de Jesús, la cual también trae libertad. Por lo tanto, Romanos 10:17 dice que si tú quieres crecer en la fe y conocer más, dice que la fe viene por oír por oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos santifica? Efesios capítulo 5, versículo 26 dice que es su palabra, porque su palabra es como el agua que nos lava, que nos limpia, que nos santifica. La Biblia también dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es viva y eficaz. Penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella nos dice quiénes somos, cómo somos. Ella nos dice que a Dios no podemos engañarlas. Y ella nos dice que sencillamente somos lo que somos. ¿Por qué cuando alguien expone la Biblia nos sentimos acusados, golpeados, confrontados, o nos ayuda a alentarnos? Porque su palabra, que es viva y eficaz, habla al corazón y nos dice lo que somos, y también nos trae esperanza. ¿De acuerdo? Por eso Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 22 al 25, que debemos ser hacedores de su palabra y no solamente oidores, ¿correcto? No solamente oidores. Miren, tanta maravilla que tiene Dios en su palabra, es increíble. Segunda de Pedro dice que tenemos también la palabra profética, la Biblia, más segura, y dice, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Qué dice? Que si nosotros escuchamos atentamente a su palabra, que es la más segura, la palabra profética más segura y eficaz, dice que haríamos bien en hacer caso. Hace un par de días se dio el tema de la niña que habló y dijo que se venían cosas horribles a la tierra el día 20 y 21, y la gente se asustó tanto, y qué lástima que muchos cristianos se asustaron y no quisieron salir de su casa porque tuvieron más temor de lo que una niña dijo que lo que la palabra de Dios dice. Bien, nunca se cumplió nada porque nunca vino palabra de Dios a través de esta niña. La palabra profética más segura es la Biblia, y dice hacemos bien en escucharla, porque en ella encontraremos paz y tranquilidad aún en medio de la tormenta. Cuando tú seas tentado, cuando el diablo te tiente de una u otra forma, ¿qué debes hacer? Recurre a la palabra, busca la palabra, créela, aférrate, manténla, y dice la palabra de Dios que el diablo huirá corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu corazón sencillamente buscará refugio en el Señor y Él peleará por ti. Pero ¿cómo sabes eso? Porque la palabra de Dios te lo enseña. Y es por eso que es necesario e importante escuchar lo que Dios dice para ti y para mí en este caminar hacia la casa del Padre. Por eso, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que debemos oír la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos memorizar su palabra. El Espíritu Santo te va a ayudar, no te preocupes. En tercer lugar, debemos meditarla. Josué capítulo 1, versículo 8, nos dice su palabra, que Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, solo entonces y nada más que entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Condición para que te vaya bien y todo te saldrá bien: medita en su palabra, cúmplela y Dios te bendecirá. Medita. Cuarto lugar, créela y hazla. Ponla por obra. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3, y Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25, nos dice que debemos ser no solamente oidores, sino hacedores. De nada te sirve llenar tu cabeza de versículos bíblicos cuando tu corazón no las va a creer ni las va a poner por obras. Por eso te recomiendo en esta mañana, en este día, al finalizar ya este estudio, te recomiendo que tomes un tiempo, que apartes un tiempo para estudiar la Biblia, para leerla, para meditarla.
¿verdad? Porque el Señor tiene mucho que decirte. Soy el pastor Carlos Cavero, desde la Iglesia Cristiana Misericordia Pucallpa, que te ha traído este pequeño estudio bíblico concerniente a la palabra de Dios. Estamos contentos del tiempo que has tomado para estar con nosotros, y desde acá es nuestra oración por ti, para que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti mucha, pero mucha y abundante paz. Dios te bendiga tu casa, tu familia, tu entrada, tu salida, desde ahora y para siempre. Gracias por escucharnos. No te olvides de dar me gusta y suscríbete para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. El Señor te bendiga y nos vemos este domingo a las 5 de la tarde, donde estaremos transmitiendo en vivo nuestro servicio contigo desde la comodidad de tu hogar. Nos vemos hasta el domingo.